digamos, el punto de vista del conflicto, ¿no? A nivel oficial. Bueno, por ejemplo, lo que está conduciendo aquí en Ucrania, ¿puede llamarse un proceso a la democracia o cómo lo calificaría? Primero quisiera agradecer a todos los lectores y a ustedes en primer lugar sobre interés al tema. Ucrania es un país bastante lejano de México, pero en nuestro mundo globalizado ya no tenemos estas diferencias y estas cuestiones geográficas ni distancia, no importa mucho porque con un botón solo oprimes en internet y ya estás allá, digamos. Y eso es muy fácil y por eso todos los procesos que aparecen en todo el mundo, pues sí tienen alguna influencia en cada país del mundo. Bien, ¿qué puedo decir sobre Ucrania? Y respondiendo a su pregunta respecto de democracia. Primeramente, todo se comenzó desde las manifestaciones del pueblo ucraniano a favor de la integración europea, de integración de Ucrania a la Unión Europea. Pues, ¿qué puedo decir? El noviembre pasado deberíamos firmar un acuerdo sobre la asociación con la Unión Europea. El trabajo sobre preparación de este acuerdo duró como 5 años. Muy duro, y pues porque según el reglamento de la Unión Europea deberían ser traducidos en todos los 25 idiomas de cada país, aprobados por sus parlamentos y todos los aspectos. Entonces por fin fue realmente ya preparada para firmar este acuerdo, y solo estábamos esperando esta fecha de cumbre de la Unión Europea-Ucrania. Bien, pero entonces 2 o 3 semanas antes de firma de este documento, Rusia comenzó a presionar económicamente la situación, diciendo que si firmamos ese documento con Europa, la mercancía europea de buena calidad y de bajo precio va a llegar a Rusia, y de esa manera va a afectar la economía rusa. Eso era el pretexto. Pero con ese pretexto cerraron las fronteras para mercancía ucraniana, para mostrar que si van a firmar este acuerdo, ya van a perder de una vez el mercado ruso. Y entonces solo durante esas 2 o 3 semanas perdimos como 5 billones o 1.000 millones de dólares de comercio bilateral. Bien, entonces el gobierno debería pensar primero resolver el asunto con Rusia y ya luego firmar ese acuerdo con la Asociación Europea, porque realmente de una vez podría perder el mercado de Rusia, que es enorme, es como para México perder el mercado de Estados Unidos, y luego ya proseguir con la asociación con la Unión Europea. Eso fue la idea del gobierno, aquel entonces, del gobierno anterior. Pero eso fue el pretexto para la oposición levantar a la gente a la calle, a la manifestación, pero el pretexto era exactamente la integración en la Unión Europea, pero las razones profundas eran distintas. Pues la gente ucraniana no podría soportar más el régimen de aquel gobierno, no podrían sufrir más, y eso fue última gota para levantarse. El gobierno ucraniano quería cambiar la vida, y durante todo ese periodo sufrió mucho, no tenía posibilidad de expresarse libremente, de cambiar la situación que el gobierno lo podría escuchar y huir. Y entonces eso fue el pretexto que realmente unieron muchas miles de personas para expresar su voluntad, para expresar su deseo de cambios. Y lo que sucedió después eran acontecimientos muy trágicos, que alguien del parte
no sé de quién, tal vez de todos modos eran comandantes de policías, dieron órdenes de atacar a los estudiantes que estaban en manifestaciones. Así que el gobierno enfrentó a su propio pueblo con fuerza. Pues el gobierno explicó la situación, que deberían defender a sus civiles, a su población civil contra a los manifestantes, aunque los manifestantes no tenían nada en contra de los civiles, solo querían mostrar pacíficamente su interés. Pero cuando hay un enfrentamiento entre policía y manifestantes, siempre hay un chispa, pues puede aparecer un chispa para prender el fuego. Entonces, ahora ya nadie puede decir exactamente quién comenzó primero. O eran oposición, o eran manifestantes o gobierno, o policía, o tal vez provocadores, tal vez internos, tal vez de otros países interesados para destabilizar la situación en Ucrania. Ahora solo podemos pensar y pues nunca vamos a saber. Es como los niños en el jardín o en el kinder, dice que él primero comenzó. No, fue él. De todos modos ya tenemos un problema para resolver. Y durante mucho tiempo, 2 semanas más, la población ucraniana estaba sufriendo en las calles con temperatura menos 20 grados, seguido todos los días y noches, especialmente para explicar al gobierno que no queremos rendirnos y queremos de hecho cambios. Queremos cambiar la situación política interna en el país y económica también. Queremos hacer cualquier cosa para vivir mejor, para que el gobierno podría escucharnos y cambiar la situación. Pues luego, con muchas negociaciones, porque todos querían resolver la situación de manera pacífica, o por lo menos todos declararon así. Y al fin llegaron a un acuerdo que Ucrania debe regresar a la constitución del año 2004, porque la constitución de 2011 convirtió en Ucrania de un país parlamentario presidencial al presidencial parlamentario, cuando el presidente obtiene mucho más poderes. Entonces fue decidido que sí, tenemos que regresar a esta constitución de 2004, cuando el pueblo, o sea, sus representantes, el parlamento decide, para igualar los poderes del presidente, para balancear todo, y para el presidente y parlamento. Así que fue firmado ese acuerdo, que todos presos políticos sean liberados, y al mismo tiempo que todos calles sean liberadas de parte de manifestantes que regresan a esta constitución de 2004, y luego van a hacer unas elecciones presidenciales en el diciembre de este año, un año antes que debería ser, porque estábamos planeados para 2015. Bien, pero el día siguiente sucedió algo extraordinario. El presidente que debería firmar estos acuerdos, esas leyes de cambio para la Constitución, se huyó. Desde una vez se huyó y nadie sabía dónde. Solo estábamos buscando, pues, desapareció una persona, y no cualquiera, el presidente que debe manejar la situación, que debe estar dentro de ese, enfocado en esos momentos duros para el país, para el pueblo ucraniano, y él desaparece. Y solo hay rumores que se aparece en un lugar, en un aeropuerto saliendo a Rusia, o en otro punto en la frontera que quiere salir del país. Y entonces ya debe actuar, debe entrar en vigor este documento, y no pasa nada porque el presidente está fuera. Pero ya tenemos la Constitución de 2004. Y en este caso, según la Constitución, cuando el presidente no puede
asumir sus deberes o seguir con sus funciones, pues el Parlamento de Ucrania está obligado de encabezar el país, digamos, manejar. Entonces, el presidente nuevo del Parlamento, porque antiguo también se huyó, fue electo por la mayoría constitucional de 450 diputados, 328 votaron a favor, y entonces la mayoría regular es de 226, es suficiente, pero de 300 ya es mayoría constitucional, y con esa mayoría constitucional fue aprobadas esas leyes, y entonces el presidente del Parlamento asumió poderes del presidente de Ucrania como encargado de negocios para el periodo antes de elecciones, pero el país no puede estar sin presidente por tanto tiempo, y entonces decidieron también en el Parlamento, también con votos de mayoría constitucional, que las elecciones en Ucrania, que las elecciones presidenciales tendrán lugar en Ucrania y en las fechas de 25 de mayo de 2014. Ya estamos preparando, nosotros comenzamos a preparar, de hecho